pues una noticia que cimbró prácticamente a todo el país. Fue lo que se dio a conocer la semana pasada cuando el general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en el sexenio pasado, fue capturado del aeropuerto de Los Ángeles. Esto a petición de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, conocido como DEA. Se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. Yo quiero platicar en esta ocasión con Víctor Hernández, tocayo mío, especialista en temas del ejército y conocedor del tema de seguridad, que nos ayude a entender un poco la dimensión de esto, porque se ha hablado mucho. Víctor, te saludo con afecto, buenos días, y abro la plática y la... Gracias, tocayo. Víctor, ¿qué tan profundo, qué tan duro es el golpe que se le da al ejército mexicano y a nuestro país con la detención de este personaje? Yo escuchaba al presidente de la República hoy por la mañana decir que era exagerar mucho esto y que habría que verlo con más matiz y esperar una resolución. Veo al presidente mucho más cuidadoso en las formas que cuando ocurrió con Genaro García Luna, en que se tiró a la garganta de los sexenios anteriores. Ahora ha sido mucho más precavido, supongo que por lo delicado del asunto y por los mensajes que se envían. Tu interpretación, nos interesa mucho tu percepción de este asunto. Víctor, adelante. Sin duda el presidente ha manejado un enfoque de comunicación política muy distinto, porque de entrada, con otras dependencias que ha criticado anteriormente, ha preferido los juicios sumarios. Pensemos, por ejemplo, en la Policía Federal, ¿no?, a quien no se le dio ningún tipo de oportunidad y que de alguna manera todos los policías federales, sin excepción, fueron tratados como corruptos y ello justificó la desaparición de su corporación. Pensemos en los fideicomisos, ¿no?, como el presidente López Obrador ha declarado a todos los científicos, a todos los investigadores como de alguna manera cómplices del régimen anterior. Y el enfoque ahora con la acusación contra el general Cienfuegos ha sido mucho más matizada y ha tratado de seguir un poco el enfoque de la manzana podrida, es decir, hablar de que esta es solo una excepción, pero que en realidad las Fuerzas Armadas no están representadas por este personaje. Al interior de las Fuerzas Armadas hay un dicho: no se mueve la hoja de una zona militar, de un arbolito, sin que se entere el secretario de la Defensa. Entonces esto tiene implicaciones al menos para los mandos que estaban directamente bajo la comandancia del secretario Cienfuegos. Estoy hablando específicamente de su plana mayor, es decir, su subsecretario de la Defensa, su oficial mayor, su jefe de Estado Mayor, y también al menos los mandos de las regiones militares, ¿no?, sobre todo los que están cercanos a este cártel del H2, que era una especie de desviación o creado con los remanentes del cártel de los Beltrán Leiva. Entonces sí hay muchos mandos militares que pueden estar implicados, porque al final las órdenes en el ejército son completamente verticales. Se dice ahora en los pasillos de la Secretaría de la Defensa que el requisito para poder ascender al grado superior inmediato es viajar a Estados Unidos y regresar sin que te hayan detenido. Pareciera ser, ¿no?, que ahora esa va a ser la prueba de probidad, ¿no?, que tú puedas viajar a los Estados Unidos y que no te detengan. Y también, fíjate, una experiencia curiosa, porque tanto Genaro García Luna como el general Cienfuegos habían recibido condecoraciones del ejército estadounidense por su desempeño en la guerra contra las drogas. Entonces también otra de las cosas que ahora se dice al interior de la Secretaría de la Defensa es: cuidado, si los norteamericanos te dan una medalla, porque a lo mejor ya te tienen investigado y están pensando en procesarte. Entonces, claro que es un golpe, y esta narrativa de que las manzanas podridas son una excepción es completamente falso. Las manzanas podridas nacen en barriles permisivos, en barriles en donde no hay transparencia, en barriles donde no hay rendición de cuentas, y no es de sorprendernos que tengamos un secretario de la Defensa con esta acusación, porque al final no hay un genuino control civil de las Fuerzas Armadas. Entonces una institución a la que no se le supervisa, por supuesto que puede pasar esta situación así, y esto contradice, y con eso cierro, la tesis del presidente de que hay hombres incorruptibles, de que hay una especie de ángeles que pueden asumir el poder sin mancharse. Eso es completamente falso. No necesitamos cambiar a las personas, necesitamos cambiar los diseños institucionales. Totalmente de acuerdo, claro, el diseño institucional. Víctor, te pregunto, y creo que de alguna manera ya lo has señalado, pero quisiera enfatizarlo. Y lo hago a manera de pregunta: ¿existe la posibilidad de que los otros mandos pudiesen operar, trabajar sin estar involucrados en estos temas? O sea, de que fueran, digamos, ajenos a la corrupción, en este caso de la cabeza superior, del mando superior. ¿Existe esa posibilidad de que, pues bueno, finalmente militares, ellos acataban órdenes
y pudiesen estar completamente, digamos, ajenos a ese proceso de corrupción que se dio y que ahora se está demostrando estaba en Cienfuegos? Yo lo veo difícil, sobre todo dada la naturaleza jerárquica de las Fuerzas Armadas. Es decir, sí puede ocurrir que, por ejemplo, a nivel local o estatal, haya algunos secretarios de seguridad pública que están involucrados, otros no, porque hay cierta independencia respecto del mando, pero en las Fuerzas Armadas no. Incluso era un motivo de prestigio, ¿no? Esta frase de, a ver, el secretario de la Defensa es la autoridad máxima operativa al interior de las Fuerzas Armadas, porque al final, de alguna manera, los presidentes están, lo que voy a decir es muy polémico, pero están un poco de adorno, porque no hemos tenido ningún presidente, al menos desde el final de la Revolución Mexicana, que conozca desde dentro de las Fuerzas Armadas. No hemos tenido exmilitares, expolicías o personal con algún tipo de formación, algún posgrado en seguridad nacional o en seguridad pública. Entonces, realmente quien está a la cabeza de la Secretaría de la Defensa es el secretario de la Defensa. Y ojo, no dejamos fuera a la Secretaría de Marina, porque al final nos estamos refiriendo a un caso que posiblemente afecta a la reputación de las 3 Fuerzas Armadas. Entonces, yo veo muy difícil que haya comandantes de regiones militares, de zonas militares que de alguna manera puedan excusarse, porque es una institución jerárquica, vertical, y a mí me llama un poco la atención que muchos de los críticos del debido proceso, de esta reforma constitucional del sistema penal acusatorio, que es un sistema penal garantista, muchos, tú lo recordarás, gobernadores, militares, policías lo criticaron como la puerta giratoria, ¿no? Necesitamos adoptar el enfoque de Porfirio Díaz, ¿no? Mátenlos en caliente, al diablo los derechos humanos, al diablo el debido proceso. Y fíjate, ahora esas mismas personas son las que piden mesura con el caso del general Cienfuegos. No hay que adelantarnos, el juicio apenas va a empezar. Entonces, dulce ironía, ¿no? Ahora, el poco prestigio que le queda al general Cienfuegos pende justo de algo que han criticado los militares muchos años, que es el debido proceso. Entonces, yo no creo que haya forma, tocayo, de excusarse, y seguramente habrá más mandos militares involucrados. Víctor, y una pregunta que se me antoja difícil. ¿Tendrá el presidente la capacidad, la fuerza como para poder, digamos, reordenar este poder, y es un poder dentro del poder, y que toda vez de que ha utilizado el ejército para muchas de sus políticas públicas, ya ves cómo lo tiene involucrado en muchos de sus proyectos de gobierno, ¿le dará esto al presidente capacidad para poder reordenar esto, o tendrá que aceptar las cosas como están y ser muy prudente, o simplemente aguantar y no hacer modificaciones? ¿Puede el presidente modificar la estructura del ejército para sanear esta institución? Sinceramente no creo, y de entrada porque en México no hay estrategas civiles en materia de seguridad nacional. México todavía es un país exótico porque todavía tenemos secretarios de la defensa que son militares, no civiles. Y esto se distancia un poco de la tradición que hay en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, donde hay estrategas civiles y secretarios de la defensa civiles. Y en México, si tú lo piensas, fuera de 2 excepciones, no hay ningún posgrado, no hay ningún lugar donde un civil pueda decir, oye, yo quiero volverme experto en seguridad nacional, o yo quiero empezar a estudiar temas de Fuerzas Armadas. La realidad es que todo ese tipo de formación está reservada para los mismos militares, en el Colegio de la Defensa, en el Centro de Estudios Superiores Navales, y en ese sentido yo no creo que ni siquiera el presidente tenga el conocimiento o sus asesores para aventarse una tarea de ese tamaño. Ahora, la realidad es que, eso desde la perspectiva académica y de conocimiento, pero ya desde una perspectiva operativa, el presidente López Obrador ha profundizado la militarización de la seguridad pública. Es decir, todavía con Peña y con Calderón estaba acotado a los temas de seguridad pública, pero ahora parece que el presidente López Obrador quiere militarizar el resto de la vida pública, dándoles el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, el control de los puertos, el control de las aduanas. Y una vez que uno ha probado el poder, difícilmente lo va a querer dejar. Yo no creo que tenga ni el músculo operativo ni legislativo como para hacerlo. Y además pensemos, también un poco se disparó en el pie con la desaparición de la Policía Federal. Fíjate, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de México son los 2 cuerpos armados, era la Policía Federal, los 2 cuerpos armados más grandes después de las Fuerzas Armadas. Es decir, ni siquiera en términos de recursos humanos tiene ya esa capacidad. Hoy en día su estrategia de seguridad pública depende 100% de las Fuerzas Armadas, sus proyectos de política pública dependen de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que él tenga ni el conocimiento
ni ese margen de negociación como para hacer una reforma de ese tamaño. Y triste, porque al final es solamente un signo más de lo disfuncional que es nuestra relación cívico-militar. Nosotros, al menos desde finales del siglo pasado, le dijimos a las Fuerzas Armadas: tú ejerces el poder, tus recursos, tu autoridad de forma discrecional, a cambio de que no haya un golpe de Estado. Y eso ha funcionado hasta el día de hoy. No ha habido un golpe de Estado como sí lo hubo en Sudamérica, pero bueno, al final, cuando queremos retomar el control de la situación, nos damos cuenta de que ya es un coto de poder bastante establecido. Yo no creo que el presidente López Obrador lo pueda cambiar. No es algo que se vaya a cambiar en un plazo de un sexenio. Me queda claro, y bueno, salvo que tú me corrijas, que con esto se pierde, o al menos se pierde la relación México-Estados Unidos completamente. O sea, realmente los Estados Unidos nos demuestran la desconfianza total que hay sobre nosotros, y que la relación solo se dará ahora de presidente a presidente. Ya no puedes confiar en tu secretario de la Defensa. Pero la pregunta: ¿por qué Estados Unidos jugó ese doble juego? Por un lado, premiando, reconociendo y avalando durante tantos años a un secretario o a un militar de este nivel, y por el otro lado lo traían ya investigando. ¿Cómo lo explicas, Víctor, esta contradicción? Hay un término. La revista Foreign Affairs Latinoamérica hace algunos años publicó un artículo de un exministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos que habla sobre el imperialismo judicial estadounidense, cómo los Estados Unidos, a través de sus instituciones jurídicas o a través, por ejemplo, de la legislación de seguridad nacional, suele justificar este tipo de intervenciones o acciones de espionaje en contra de gobiernos aliados y no aliados. Hay que entender que por un lado hay un tema geopolítico, y también hay que darle esa lectura. Por supuesto que hay una desestabilización del Estado mexicano al detener un personaje de este nivel. Yo no creo que se rompa completamente la relación bilateral, porque además hay que pensar que tanto en México como en Estados Unidos estamos en un contexto electoral, y probablemente la detención de García Luna, la detención de Cienfuegos, se puedan echar para atrás en caso de que los demócratas, el candidato Joe Biden, retornen a la Casa Blanca. Yo sí creo que es importante recordar esta dimensión electoral que probablemente le quiere dar el presidente Donald Trump a esta detención. Tú recordarás cuando fue la masacre de la familia Levarón, que Donald Trump amagó con declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas. Esto no es gratuito. Cuando tú reconoces a cierta entidad como una organización terrorista, se activa un andamiaje jurídico internacional que obliga a todas las naciones a perseguir ese delito, al nivel en que incluso se puede justificar una intervención militar, como sucedió en el caso de la invasión de Irak. Entonces, yo creo que esta detención alimenta la narrativa de que México es un narcoestado, de que México es un estado fallido. Y fíjate la ironía: una de las principales críticas a la Guardia Nacional es que a los militares no se les exige realizar evaluaciones de control y confianza, ¿no? La evaluación toxicológica, la evaluación poligráfica. Y fíjate, eso, al menos en seguridad privada, es de lo primero que aplicas en cualquier caso de fraude, en cualquier caso de sospecha de desvío de recursos. Por ejemplo, no sé si viste, salió ahora un reportaje de Aristegui Noticias de que Omar García Harfuch reprobó su evaluación poligráfica cuando Sí. se le presentaba nexos con la delincuencia organizada. Entonces, para eso sirven este tipo de instrumentos. Las Fuerzas Armadas no se someten por una razón muy sencilla: de cada 6 candidatos al polígrafo, 5 reprueban. Es decir, el día que las Fuerzas Armadas hagan evaluaciones de control y confianza, nos quedamos sin Fuerzas Armadas. Esa es la razón por la que no le quieren entrar a la prueba. Entonces, creo que esto evidencia por qué la militarización de la seguridad pública es un retroceso democrático. Ya tenemos 2 amparos, fíjate, no uno, ya tenemos 2 amparos en contra del decreto publicado, el acuerdo publicado en mayo de este año en el Diario Oficial de la Federación, que militariza la seguridad pública, y pues solamente tenemos cada vez más evidencia abrumadora de que las Fuerzas Armadas tienen que regresar a sus cuarteles. Pero la pregunta es si el presidente, por ejemplo, toma medidas como desaparecer el Fortatec, que en el fondo es querer desaparecer las policías municipales. ¿Con qué nos vamos a quedar cuando regresen las Fuerzas Armadas a los cuarteles? Es un ciclo vicioso. Como nadie reconstruye las policías municipales, sexenio tras sexenio seguimos ocupando a las Fuerzas Armadas, y yo veo un panorama muy, muy complicado para la inseguridad de México en los próximos meses. Híjole, qué bárbaro, qué tema, ¿eh? Qué tema, Víctor. Hay mucho de qué hablar en esto rápidamente, porque ya me están pidiendo el tiempo. Me pareció que decías tú que si llegara Biden podría echarse atrás toda esta investigación en torno a Cienfuegos e incluso contra General García Luna. ¿Podría haber un regreso? Probablemente. A ver,
Estados Unidos es un país de instituciones, digamos, no es tan fácil que llegue un presidente y de plumazo tiene una investigación, pero no hay que olvidar que Trump le ha dado una narrativa electoral a García Luna, a Cienfuegos, un poco diciendo, miren el narcoestado, lo que necesitamos es invadirlos, intervenirlos, hacer una operación de mantenimiento de la paz, que en el fondo es el tipo de eventos teatrales que se suelen hacer previo a una elección, ¿no? Armamos una invasión, fabricamos una crisis, ¿no? Se llama este fenómeno de comunicación política rally de flag, ¿no? Yo fabrico una crisis y en las crisis la gente tiende a reelegir a sus funcionarios. Dice, no, a ver, son tiempos peligrosos, claro, no hay que cambiar de liderazgo. Entonces, quizás con Joe Biden esta narrativa desaparezca, porque al final, pues no, ya no tiene nada que vender, nada que perder, ya ganó la elección, digo, en dado caso de que lo haga, y no hay que perderlo de vista. Si gana Joe Biden, yo la veo el panorama muy complicado para la cuarta transformación, porque ya no tendrían a su amigo Donald Trump en la Casa Blanca. Víctor, seguimos en comunicación. Imperdible lo que nos comentas y lo vamos a analizar y a reflexionar mucho. Gracias, te mando un saludo afectuoso. Muchas gracias, Tocayo. Víctor Hernández Tocayo. No sé por qué me cae tan bien, me cae muy bien, por el nombre empezando. Un abrazo, Víctor. Vamos contigo, Jimena.